Aquí, de ahí que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, la motivación de los primeros cristianos no era la vida que ellos iban a recibir, sino el hecho de que iban a estar con Jesús. Jesús era el centro de todo. Encontramos que la principal motivación que ellos tenían en aquel entonces era la nueva identidad y el sentido que Jesús daba a su vida. De ahí que pasaban por enfermedades, pasaban siendo muy perseguidos durante los primeros casi 4 siglos, perseguidos, y el apóstol Pablo menciona el tipo de persecuciones que sufrían, y aún así se aferraban a Dios. Tertuliano escribe, ¿no?, al emperador romano que le pedía explicaciones de por qué los cristianos se aferran tanto a la muerte, y él dice: con cada cristiano que matas, la sangre de los cristianos es la semilla del cristianismo. Por cada uno que matas surgirán 10. Y es verdad, los cristianos de los primeros siglos tomaban la decisión de seguir a Jesús no en tiempos buenos, no porque le iban bien, porque dejarían de tener problemas, enfermedades, que podían ver a sus hijos creciendo y desarrollando y teniendo trabajo y vivir en casas y tener de todo. No, era solo persecución y muerte, lo único que se les prometía. Pero ellos habían captado el mensaje que Jesús les había transmitido, ¿no?, el sentido que Jesús daba a sus vidas. De ahí que es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque progresivamente el cristianismo ha ido perdiendo esta perspectiva y la estamos reemplazando con expectativas como las de Asaf, que al que elige a Dios tiene que irle bien y al que hace cosas malas tiene que irle mal. De ahí que voy a utilizar el ejemplo del capitalismo. De ahí hablamos del cristianismo, de la espiritualidad capitalista. Hay un libro escrito por un filósofo protestante muy famoso, se llama Carl Weber, y él escribe sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Si tendréis tiempo podéis leer, si no, no pasa nada, yo os explicaré básicamente algunas cosas. Y él hace un resumen muy simple de lo que es el capitalismo y dice: el capitalista es el que tiene posesiones, recursos y el capital y busca maximizar los beneficios propios por medio de la acumulación y reproducción de los recursos que tiene. Él tiene un capital y lo va multiplicando. Los trabajadores son los que trabajan para la recompensa material, porque reciben a fin y al cabo un sueldo, un salario. Y los consumidores son los que buscan obtener la mayor satisfacción adquiriendo aquello que satisface sus necesidades. Estos son básicamente los 3 actores, resumiéndolo así un resumen muy simplista, el capitalismo. Tenemos al capitalista que tiene el capital, tenemos a los trabajadores y después tenemos a los consumidores. De ahí que hay varios escritores, yo os voy a poner algunas citas, ¿no? Me gustó esta imagen, ¿no? El capitalismo es una religión, los bancos son sus iglesias, los banqueros son sus sacerdotes, la riqueza es su cielo, la pobreza es su infierno, los ricos son sus santos, los pobres son sus pecadores, los productos de consumo son su bienestar y el dinero es su Dios, ¿no? Esto lo leímos de Giorgio Agamben, la cita es de él. Después hay otro escritor, Michael Loewy, que dice: el capitalismo es una religión en sí misma, un culto o adoración incesante que dirige al mundo humano sin tregua ni gracia a la casa de la desesperación. Es una descripción tan realista como la podemos ver hoy día, ¿no?, la desesperación que genera eso. Y José Ignacio González Faust, es un escritor español, escribió un libro que se llama El Dios falsificado, y ahí pone: en el capitalismo la miseria y las catástrofes humanas quedan transformadas en castigos de Dios por haberle negado el culto necesario, así los pobres lo son siempre por su culpa, ¿no? Que la miseria y la pobreza es porque Dios les ha castigado a la miseria y la pobreza, y al que le va bien es porque Dios le ha bendecido y le va bien tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es una espiritualidad capitalista? ¿Cuál sería el capital? Lo veis ahí un poquito, ¿no? El capitalista es el creyente, ¿vale? Él es el que tiene el capital. ¿En qué consiste su capital? En primer lugar, en la devoción, que es la oración, el estudio de la Biblia, dar testimonio, una vida eclesiástica, cuidar de su salud. Eso es un capital que él invierte. La obediencia, la confianza, la moralidad, la ética. Entonces, este capital, el empleo de este capital ha de producir ciertos beneficios, como por ejemplo, salud, protección, perdón, sabiduría, prosperidad, vida eterna. Entonces, se espera que el valor del beneficio ha de ser directamente proporcional con la inversión del capital que él ha proporcionado, ¿verdad? Si yo invierto en obediencia, confianza, moralidad, ética y devoción, he de conseguir
salud, protección, lo que mencioné ahí antes, ¿no? Esta mentalidad la encontramos también en la espiritualidad de la delegación que vinieron para interceder ante Jesús cuando el siervo del centurión estaba enfermo. Y os la voy a demostrar. Dice que vinieron los más relevantes líderes de la espiritualidad de aquel entonces y vienen a Jesús y le dice, presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente diciendo, es digno que le concedas eso, porque ama nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. ¿Observáis? ¿Cuál era la razón del por qué ellos querían que Jesús interviniera en la vida del siervo del soldado? Nos ama a nosotros, que somos el centro del mundo mundial, y nos ha construido una sinagoga. Es decir, este hombre ha hecho una inversión. Y porque ha hecho esta inversión en amarnos a nosotros y en construirnos la sinagoga, ahora él tendría que ver en su vida unos resultados. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el beneficio de la inversión de su capital? Si no recibe este beneficio, ¿qué es lo que pasa con la vida del creyente? ¿No? Entonces, si el creyente toda su vida invierte su capital en la devoción, en la obediencia, en la confianza, en la moralidad, la ética, por dar algunos ejemplos para que los tengáis ahí, y no consigue estos beneficios como salud, protección, perdón, sabiduría, prosperidad y vida eterna, ¿qué sentido tiene entonces la religión? ¿Qué sentido tiene para vosotros la religión? Más allá de las frases que solemos dar con facilidad. Yo cuando di muchas vueltas a este tema y todavía me estremece pensar, no me refiero a otros, me refiero a mí, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué yo he elegido seguir a Dios? ¿Por qué he elegido ser adventista? ¿Por qué elijo ser consecuente con una decisión que tomé cuando me bauticé en el 96, en el mes de junio? Jesús refleja esta expectativa en la parábola del hijo pródigo, y la podéis, y si recordáis, cuando el hermano vuelve a casa, el que había desperdiciado todos sus bienes, recordáis, el padre monta ahí una fiesta, y el hermano mayor llega a casa del trabajo cansado de haber estado todo el día trabajando, y pregunta a uno de los siervos que estaba ocurriendo, en lugar de ir a su padre. Le dice el siervo, sale el padre, porque él no quería entrar, dice la Biblia, y escuchad qué réplica da el hermano mayor. Pero el hermano mayor contestó al padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. En otras palabras, yo invertí en el capital, yo invertí en obediencia, yo invertí en estar contigo en casa, yo invertí en el trabajo, yo invertí en tantas cosas y no he recibido ningún beneficio. Fijaos qué interesante, ningún cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero vino este desgraciado y has montado toda una fiesta. Es decir, no hay ninguna razón para que tú le ofrezcas este beneficio. El beneficio ha de ser coherente con la inversión. No hay inversión, tenía que estar fuera del pueblo, que sea la vergüenza del pueblo, y después progresivamente, en función de su respuesta, que lo pudieras aceptar. Sin embargo, Jesús nos sorprende con esta parábola. Nos presenta un Dios que no funciona por los principios de una espiritualidad capitalista. De ahí que a Jesús le costó la vida. No querían la imagen que Jesús proponía. No quería que Jesús aceptara con tanta facilidad a los pecadores de su tiempo, o que se encontrase con tan a gusto entre la gente que no todos se encontraban a gusto con ellas o con ellos. Si somos sinceros, creo que como confesión cristiana, me refiero ahora al adventismo, muchas veces nosotros tenemos en nuestras expectativas o en la percepción de cómo percibimos la espiritualidad, la tenemos como una percepción de espiritualidad capitalista, porque somos los que más capital invertimos y somos los que más expectativas tenemos. Y os lo puede decir uno que ha venido de una iglesia evangélica.
el adventismo es todo un estilo de vida, no es solo una cuestión de cosas que haces el fin de semana, aplaudes un poquito y saltas y brincas, no, adoración aeróbica suelo decir, ¿no? Lo que hacen los hermanos arismáticos, saltan y ya está, todo feliz, van el fin de semana. Y bueno, el fin de semana ya empieza otra vez la rutina. Nosotros tenemos una espiritualidad que marca cada uno de los días de nuestra vida, en todos los ámbitos. Casi no hay ámbito donde uno puede decir, bueno, en este ámbito yo no puedo no ser adventista, ¿no? Y no hay nada malo en practicar estos ejercicios de espiritualidad. El problema es si en tu vida espiritual o en mi vida espiritual nos guiamos por este principio capitalista de inversión y beneficio. Por eso hemos de revisar, y os ponía desde el domingo, hemos de revisar cuáles son nuestras motivaciones. Para poder tener una espiritualidad saludable hemos de entender cuál es mi motivación, por qué hago lo que hago. Y esa pregunta no es una excusa para la incredulidad. No invito a que cuestionemos lo que creemos para buscar una excusa de decir, bueno, lo de creer es un rollo y ya está, por fin me he librado. Lo digo para que podamos ir refinando nuestras respuestas, para que sepamos muy bien por qué creemos lo que creemos, porque solo de esta forma podremos ser convincentes a la hora de dar testimonio. Una persona que no está convencida de lo que cree no va a convencer a otro. Las preguntas que quiero haceros esta noche son las siguientes. ¿Qué espero yo de Dios si sigo un estilo de vida adventista? No tenéis que responderme a mí, respondemos a vosotros. ¿Qué puedo esperar de Dios si vivo de acuerdo con estos principios? ¿Qué he de esperar si soy una persona íntegra, honesta y transparente? ¿Qué puedo esperar si no sigo el mismo estilo de vida de los que no creen en Jesús? Yo tengo una vida austera, no hago lo que los demás hacen, no bebo, no fumo, no consumo drogas, etcétera, etcétera. Yo tengo una ética, yo no soy promiscuo, yo rechazo todo lo que he aprendido que no es bueno, y no solo eso, yo hago todo lo que haría un buen creyente. Yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo, yo voy a la iglesia, yo ayudo a los pobres, yo cuido de mi salud. Entonces, ante todo esto me pregunto, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué sigo siendo adventista, ¿no? ¿Por qué devuelvo el diezmo? ¿Por qué hago obra misionera? ¿Por qué ayuno? ¿Qué expectativas tengo yo de Dios? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me motiva a ser adventista? Y aquí, en la respuesta, no se trata solo de decir sí o no. Se trata de hacer una reflexión desde la perspectiva del Espíritu Santo y ver cuáles son mis verdaderas respuestas, porque estas respuestas revelarán cuáles son mis verdaderos motivos. Y el Señor lo hace porque, y si puedo decir que esto es como una forma de disciplina, el Señor lo hace porque quiere que nosotros seamos, como dice Pablo, saludables en la fe, sanos en la fe. Hay 4 categorías de expectativas, y para que vayamos a ir concluyendo. Ante estas preguntas que os he presentado, ¿no? Ante toda la inversión del capital espiritual, que es obediencia, que es ejercicios de espiritualidad como eso, la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, y todo lo que conocemos como ejercicios de espiritualidad, y las expectativas que nosotros tenemos. Hay 4 categorías que yo he encontrado en la Biblia. La primera tiene que ver con el caso de Ezequías. Todos conocéis la historia de Ezequías. Viene el profeta Isaías y le dice, Ezequías, arregla tu vida porque la vas a palmar dentro de poco. Y quiero que os centréis un poquito en la oración de Ezequías. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Fue a él Isaías, en fin. Él se pone la cara a la pared y ora. Te ruego, oh Yahvé, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Es un poco de, no sé si este es el término correcto, ¿no? Ezequías representaría a los de la burguesía espiritual, ¿no? Cuando se encuentra en un problema y se ven apurados, le dicen al Señor, Señor, recuerda, revisa mi historial, entra en tu base de datos y ve ahí en el fichero de Estéfano, de Ezequías, y ve todas las cosas que yo he hecho. Si nada más me comparas con mis antecesores, te darás cuenta
que hay razones para que tú intervengas en mi vida. Aquí, este es el quid de la cuestión. Hay razones para que tú intervengas en mi vida y que no me muera. Ahora, ¿Dios sanó a Ezequías por lo que él hizo? ¿Estáis convencidos? Dios sanó a Ezequías por sus razones. No puedo decir, no sé cuáles son las razones, pero Dios sanó a Ezequías. Lo que tengo claro, de acuerdo con lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús, es que Dios no sanó a Ezequías porque él puso su cara a la pared y empezó a decirle: Señor, revisa mi historial y ve lo bueno y mis cosas, las cosas buenas que he hecho. Y estoy seguro que Ezequías no mentía. Y os voy a demostrar por qué, porque hay una situación que conocemos de un tal Manasés. No sé si me da tiempo leer todo, pero dice: Manasés comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Eso es de lo máximo, más de lo que había reinado David, 40 años. 55 es todo un logro. Para aquel entonces este hombre fue un longevo tremendo, en un contexto donde la gente moría muy, muy temprano, ¿vale? E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Pues él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó altares a los Baales, e hizo aseras, y se postró ante todo el ejército de los cielos, y los sirvió. También edificó altares en la casa de Yahvé, edificó ahí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahvé. Y hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la adivinación, la hechicería, invocó los espíritus de los muertos, practicó el espiritismo, abundó en hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, provocándole a ira, pues además la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, Manasés indujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén a obrar peor que las naciones que Yahvé había ahuyentado delante de los hijos de Israel. No sé si os dais cuenta de lo que pone aquí el escritor del libro de Crónicas. Peor que las naciones que habían sido expulsadas. Manasés indujo esto, peor que las naciones que Yahvé había ahuyentado delante de los... Y Yahvé habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no prestaron atención. Por lo que Yahvé permitió que vinieran sobre ellos los capitanes del ejército del rey de Asirias, los cuales encadenaron con grillos de bronce a Manasés y lo llevaron a Babilonia. Y estando en tal angustia, quiso aplacar el rostro de Yahvé su Dios, y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres, y oró a Yahvé, y Yahvé se mostró favorable, y oyó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén y a su reino. Y Manasés reconoció que solo Yahvé es Ha-Elohim. ¿Qué historial tenía Manasés? Manasés no podía decir: Señor, recuerda. Él simplemente se arrepintió de lo que pasó. Y Dios actuó, no solo le devolvió la libertad, le devolvió su reinado. Y esto es tremendo porque esto está en la Biblia con una razón. Dios nos quiere transmitir que el favor de Dios no tiene límites. Independientemente de cuán bajo ha caído uno y dónde se encuentra en su vida, el Señor lo puede rescatar y lo puede restaurar. Esto sería la primera expectativa, ¿no?, de la burguesía espiritual. ¿En base a qué escuchó Dios a Manasés? ¿Tuvo Manasés algún mérito? ¿Pudo acudir Dios a su historial? Bueno, hemos visto la historial que tenía Manasés. Vamos a ver ahora la segunda categoría de preguntas, el que vimos en el 79. Asaf. ¿Qué argumento podría tener alguien que necesita que Dios actuase en su vida, pero sabe que no tiene un historial impecable? El primero, el Ezequiel, recordó el historial. Señor, por favor, recuerda lo que he hecho. Y uno que no tiene un buen historial, ¿qué hace? Como los seres humanos somos muy creativos, escuchad lo que hace el autor del Salmo 79. Oh Elohim, los gentiles han invadido tu heredad, han profanado tu santuario y han reducido Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Han derramado tu sangre como agua en torno a Jerusalén y no hay quien los sepulte. Hemos venido a ser oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, Yahvé? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá tu celo como fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Por qué
porque han consumido a Jacob y han desolado su morada, no tengas en memoria contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Apresúrate y venga a nuestro reencuentro tus misericordias, porque estamos abatidos en extremo. Oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre, haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí viene el argumento. ¿Por qué han de decir los gentiles dónde está su Dios? Sea conocida entre las naciones a nuestra vista la venganza de la sangre derramada de tus siervos. En otras palabras, uno sabe que no tiene un historial, porque han tenido muchas iniquidades. Y ahí es donde intenta sacudir un poquito la conciencia de Dios, ¿no? Señor, por el honor de tu nombre, no permitas que la gente hable mal de ti. Si no es por nosotros, por lo menos ya sabes que nosotros adoramos a Yahvé. ¿Qué van a decir esto si tú has permitido la destrucción del templo? Tienes que intervenir y tienes que hacer algo, ¿no? Señor, actúa por el honor de tu nombre. ¿Creéis que podemos manipular a Dios con ese tipo de argumentos? No podemos manipular a Dios con ese tipo de argumentos. ¿Creéis que Dios actúa porque está conmovido por esos tipos de argumentos? ¿Actúa porque está conmovido por estos argumentos? Hay una cita, a ver. Yo creo que no, porque Moisés usó el mismo estratagema cuando el pueblo había pecado y dice, o los perdonas o me borras del libro de la vida. Y Dios le dice a él, yo borraré al que pecare contra mí. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay argumentos del estilo así. ¿Qué hay en realidad detrás de este argumento, Señor, por el honor de tu nombre? En realidad está en juego mi reputación, pero intento tocar la fibra sensible y digo, Señor, es tu nombre en juego para conseguir que Dios intervenga. Vamos a ver la tercera expectativa y después ya nos acercamos a la conclusión. Dios ha de actuar para salvar a sus hijos, es lo que espera David. Dice, el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, si estoy en peligro, si hay alguna injusticia que se me hace, Dios ve e interviene. Y Él ve sufrimiento e interviene siempre para eliminar el sufrimiento. ¿Es así? El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que temen y los defiende. Estaba en el segundo año de teología y uno de nuestros compañeros decidió ir de misionero a Turquía. Era un chaval brillante. Se llamaba Jorge, y había aprendido turco, aprendió inglés, francés, portugués, italiano, con muchísima facilidad, hablaba como 7 idiomas. Y entonces turco no tiene nada que ver con un idioma latín, pero se le dio tan bien que él ya entró en la universidad. Claro, tenían que ir ahí en Turquía como la excusa de ser estudiante, de estudiar en la ciudad de Izmir, no sé qué carrera estaba estudiando, en fin, vino de vacaciones, vino para el campus, para saludarnos, contarnos un poco qué es lo que había pasado. Y entonces volvió y un día recibimos todos una noticia sorprendente que no encontraban a Geo o a Jorge. Por la mañana él se levantó tempranito y le dijo a su compañero de habitación, que era otro compañero de teología, y dijo, yo voy a salir a correr un poquito por la playa. Salió a correr un poquito por la playa y no vio, el compañero pensó, bueno, se habrá ido a la escuela directamente. En la escuela no estaba, esperó la tarde, por la tarde no venía, y ya se ponía de noche, se asustó y empezó a llamar a la policía, a los hospitales, y un hospital dice, sí, creo que tenemos a alguien que igual puede ser tu amigo, por fin, ya está, va al hospital, y cuando va al hospital lo lleva, entra dentro, y ve que lo lleva, se dio cuenta que lo llevaba a la morgue. Dice, no puede ser, se habrá confundido, igual hay algún pasadís más rápido, hay algún shortcut por el hospital y ya está. Pues en realidad le quita la sábana y se da cuenta que era su compañero, y era Jorge. ¿Por qué pasó aquello? No sabemos por qué pasó aquello. ¿Por qué Dios permitió esto? Que se muriera de forma absurda en la playa, si él se preparaba para ser un buen misionero. De hecho, empezaron y tenían estudios bíblicos. Tenían 10 personas entre los estudiantes, y no estudiantes extranjeros, con los cuales ya tenían un grupito pequeño y les hablaban de cosas de la Biblia, de forma discreta y con mucho cuidado. ¿Por qué Dios permitió que se muriera este joven? 2000, estaba con 2 amigos,
porque un profesor nos había prometido que si íbamos a sacar, un profesor muy, muy duro, que si íbamos a sacar 10 en sus asignaturas, que nadie podía sacar 10 en su asignatura. Entonces nosotros nos prometimos, tenemos que estudiar para ver si podemos sacar. Y por sorpresa sacamos 10. Nos fuimos porque teníamos un examen el lunes y el otro el viernes. Entonces el examen con el profesor lo teníamos el lunes y hemos dicho, vamos a la montaña, a mí me encanta, me fascina la montaña. De hecho, el verano pasado tuve el privilegio de subir el Mont Blanc y lo vamos a repetir Dios mediante este verano. En fin, en aquel entonces, con 20 años, no estábamos muy preparados, me refiero de ropa de alta montaña. Decidimos ir a dormir a 2.400 metros, 2.545 era el pico más alto, y dormir ahí en una cabaña y estudiar y bajar el jueves y el viernes pasar el examen. ¿Qué mejor forma para prepararte y estudiar arriba en la montaña? Pues por el camino, como solo uno conocía el camino, decidimos ir por el recorrido de verano. ¿Cuál es la diferencia del recorrido de invierno y de verano? El de invierno es más largo, porque las señales son puestas pues, encima de palos o de cosas. El de verano tiene las señales puestas sobre las piedras. Mientras subíamos, en un día lluvioso, a partir de 1.100 de altitud empezó a nevar. Nevaba tanto que ya no veíamos el recorrido. Entonces, el único que conocía el camino era un compañero mío. Vamos, avanzamos, ya eran las 5 de la tarde. El tío se cae de rodillas y empieza a abrir así un poquito su camisa y nosotros pensamos, ¿qué habrá pasado? Le preguntamos, oye tío, ¿dónde tenemos que ir? Él dice, bueno, por aquí tenemos que ir. Bueno, por ahí nos levantamos y avanzamos. Después de una hora, claro, empezó a nevar con más fuerza, apenas veíamos como a 3-4 metros delante de nosotros, por donde está Arantxa, veíamos un poquito más aquí, 3 metros, y él se cae, pero esta vez de cara hacia el valle. Y le pregunto, oye, ¿dónde tenemos que ir? Y él dice, bueno, pues por ahí. Digo, pero si desde ahí venimos. Y ya le veíamos un poco confundido. Y empezamos a asustarnos porque era el único que conocía el camino. Y nosotros no teníamos ningún indicio ahí. Se levanta, nos orientamos un poquito, sí, por ahí tenemos que ir. Hasta que, después de media hora, se cae en la nieve y se queda ahí inconsciente. Ahí sí que me asusté, porque nos dimos cuenta, éramos 3, Daniel, Adrián y Estefan. Adrián era un tío de 1,90 m, era el único que conocía el camino, yo tengo 1,80 m y el otro chavalín tenía pues 1,70 m por ahí. Y claro, lo vi a él llorando y de repente, claro, te asustas porque te das cuenta que tu fin está muy cerca, ¿no? Se ponía de noche, entonces decidimos volver por donde podríamos encontrar el camino, volver a casa. Yo le di mi mochila a Daniel, me cargué a Adrián en mis espaldas, empezamos a bajar, bajamos, nos equivocamos de camino y bajamos en una especie de trampa, porque la única salida de aquel lugar que parecía como un pozo era una catarata, ¿vale? Y era ya de noche. Y ahí es donde dije, bueno, pues hasta aquí la película de Estefan. Hice todas las oraciones posibles e imposibles, cavamos algo en la nieve de lo que conocíamos del Club de Exploradores, pusimos nuestras mochilas en el suelo, le cambiamos la ropa a Adrián, le pusimos ropa de lana para que tuviera calor, le frotamos el cuerpo, él era inconsciente, el pulso lo tenía muy lento, respiraba, pero era inconsciente. Yo tenía que cargarlo, ni siquiera podía caminar un poquito. No es como un borracho que, bueno, tú le ayudas a caminar. Nos pusimos ahí, era ya las 8:30 de la noche, y ahí os aseguro que me despedí de la vida, le agradecí a Dios, no sé qué es lo que le había dicho. Lo único que sé, que le dije a Dios que cuide de mi madre, si es que algún día nos encontrarán los cuerpos, y que mis hermanas no se desanimen, porque ellas comenzaban a venir a la iglesia. Y eran 2:35 de la madrugada, porque temía dormir, teníamos un sueño tremendo, tanto yo como el otro, pero le decían, tío, no me dejes dormir, yo no te voy a dejar a ti y tú no me dejes a mí. Y a las 2:35, para una sorpresa, fue el momento más bello de mi vida, el pasar de la agonía a éxtasis, fue que el tío abre los ojos y dice, oye, ¿por qué es de noche y por qué estamos aquí? Y le explicamos, bueno, aquellas palabras para nosotros fue el cielo, ya de repente nos agarramos a la vida, ¿no? Como el gato a las cortinas. Entonces, por la mañana salimos, en fin, nos fuimos al colegio, a la Facultad de Teología, entramos ahí, todo el mundo se daba cuenta que nosotros habíamos pasado por una experiencia, y yo abrazando a la gente y decía, ¿tú sabes que yo vivo? ¿Tú sabes que yo vivo? ¿Sabéis qué fue interesante?
No fue el hecho de que yo sobreviví. Lo interesante fue que el sábado, y me fui a una iglesia adventista, repito, era una iglesia adventista, una hermana de la iglesia viene y me dice, Estefan, ¿qué te pasó en la noche de martes a miércoles? Y esta hermana no venía de la iglesia pentecostal, no era profetisa, no creía en historias de este tipo. Yo le digo, ¿pero por qué me dices? Y ella me dice, mira, en la noche de martes a miércoles, sobre las 2:30 de la madrugada, me desperté como si alguien me despertara y me dijo, ora por Estefan porque está en peligro. Yo al principio no sabía quién va a estar en peligro, estará durmiendo a las 2:35 de la madrugada. Sin embargo, la señora se despertó y oró por Estefan. Ahora, ¿no había nadie que orase por yo? ¿Por qué me salvé? Yo no me iba ahí para hacer obra misionera o hacer colportaje por la montaña. Yo me fui de locura, de tonto, de otras razones, menos de sabiduría o porque amaba demasiado a Dios, yo me quería ir ahí al santuario de la naturaleza. Sin embargo, yo me salvé la vida. Hay casos donde el ángel de Dios interviene y hay casos donde no puedo decir que esto pasó. En 2012, en octubre, tuve el peor día de mi vida, cuando me llamaron y me dijeron que mi hermano, que estaba en Portugal, 23 años, casado 1 año y 2 meses de matrimonio, se había caído de espalda de 7 metros, no de muy alto, y se murió. Tuve que llamar a dar la noticia a mis hermanos, a mis padres, tuve que ir a reconocer su cuerpo, a hacer la repatriación. Te preguntas, ¿por qué? Bueno, podría haberse roto una mano. Mi suegro cayó de 10 metros y se rompió el pie y se recuperó y ya está, sigue bien. Y me alegro por él. ¿Por qué no le pasó esto a mi hermano? Y estoy seguro que cada uno de vosotros podríais recordar situaciones de este tipo. Conozco el caso de una familia, espero no herir sensibilidades, que su hija se ahogó en la bañera, una hermana de esta iglesia, una familia de esta iglesia. Ir a hablar con estos padres y decirles que el ángel de Dios acampa alrededor. No lo hablo como un ateo, lo hablo como un creyente, porque creo en Dios. Pero no siempre podemos decir, como Asaf replica, ¿no?, que si tú haces cosas buenas, si tú inviertes, si tú amas a Dios, si tú vas a la iglesia, vas a recibir bendiciones. Y por último, aquí es donde quería llegar. El cuarto tipo de expectativas es el de los amigos de Daniel. Entonces Ananías, Misael y Azarías respondieron al rey Nabucodonosor. Creo que conocéis esta frase. No tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos existe. Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. En otras palabras, encontramos aquí una espiritualidad no de tipo capitalista, en plan debido a que, etcétera, etcétera, yo voy a... Es una espiritualidad de tipo, a pesar de lo que pueda ocurrir, yo me mantengo fiel. A pesar de las evidencias, yo me mantengo fiel a Dios. Encontramos aquí un tipo de espiritualidad que genera paz y genera tranquilidad en los momentos más tormentosos de la vida. Porque os aseguro, el hecho de conocer la fe, cuando tuve que reconocer el cuerpo de mi hermano y ir ahí con la esperanza, incluso aquella mañana estaba leyendo Juan 11, yo decía, bueno, voy a ir ahí y tocaré su cuerpo y le pediré al Señor que lo resucite, ¿no? Y ante aquello sentí, no es solo emociones, ¿vale? Porque las emociones se van y vienen, pero tenía una tranquilidad. Yo estuve en el bautismo de mi hermano y yo vi el cambio que dio en su vida y tenía la seguridad que mi hermano en la resurrección lo volveré a ver si yo me mantendré fiel al Señor. Y eso pude transmitir a mis padres y a mis hermanos. Y todo el mundo del pueblo lo vio, porque claro, murió uno de los 12 hijos de nuestra familia. Y tenemos mucha familia que vinieron. Eso es lo que me dio paz, no porque yo soy muy fuerte en la fe, sino porque en los momentos complicados, en los momentos de dificultad, ahí se nota y ahí se ve cuán firme es nuestro fundamento. Las personas que eligen este tipo de espiritualidad, que no es espiritualidad capitalista, no entienden el bautismo como un contrato imaginario según el cual Dios está obligado a actuar de una forma o de otra cuando uno tiene problemas. Para ellos,
el bautismo es un compromiso de fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. Lo que pasó con todos los cristianos que sufrieron persecuciones. Ellos no intentan impresionar a Dios ni controlarlo, son conscientes que ellos no pueden ni forzar ni manipular a Dios para que actúe. Si Dios quiere actuar, muy bien. Si Dios no interviene tal como me gustaría, confío en la providencia de Dios. No actúan ni eligen ciertos valores para impresionar a Dios o para ser superiores a los demás. Lo hacen porque están convencidos que vivir de esta manera es mucho mejor que de cualquier otra manera. En este tipo de espiritualidad, su confianza en el Señor no depende de las circunstancias, porque saben que en este mundo las cosas no siempre funcionan por el principio causa y efecto. Y voy a repetirlo, quizás sea un poco deprimente, pero prefiero que partimos de una realidad. En el mundo en el que vivimos, no siempre, casi nunca, las cosas funcionan por causa y efecto. En este mundo hay más excepciones de la regla que causa y efecto. Pues en este contexto Jesús nos reveló la buena nueva, lo que conocemos como Evangelio. Que aunque aquí las cosas funcionen como mal o como un virus que estropea todo, hay un momento cuando Dios pondrá fin a todo esto y a partir de aquel entonces todo funcionará por el principio causa y efecto. Por esto, conocer a Dios nos ayuda a filtrar nuestras expectativas y tener una relación saludable con el Señor. Entonces tenemos claro lo siguiente, a nivel de conclusión, que Dios nos ama tanto que respeta completamente nuestra libertad con todas sus consecuencias. Y eso quizás no nos guste. He escuchado una vez, y yo he pensado una vez, ¿no sería más fácil que yo le diga al Señor, Señor, mi vida es para ti, elige tú en mi lugar y yo ya me libro de esta responsabilidad? Porque esta responsabilidad tiene un peso, gestionar tu vida es un peso, pero el Señor, precisamente porque nos ama, respeta nuestra libertad con todas sus consecuencias. Si yo cruzo el semáforo y viene un coche y me mata, no es porque el ángel del Yahvé no estaba ahí, lloraba tanto él como el Señor, pero me morí por mis equivocaciones y por mis errores. También hemos de tener claro que hay momentos cuando Él interviene según razones que se nos escapan. Yo no sé por qué intervino y me salvó mi vida. Yo no era Geo, como le decíamos nosotros, o Jorge. Sin embargo, Dios me salvó la vida. Él tiene la última palabra en todas las circunstancias de los que aman a Dios. De ahí que la Biblia dice que Él las puede transformar en algo bueno. No sé cómo, y creo que nunca nos lo va a explicar en esta vida, pero cuando Cristo volverá, y si es que volverá y estaremos nosotros en vida, Él nos dará respuestas a todas las preocupaciones. Por cierto, aquel versículo es donde dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, tal como lo dice Juan en Apocalipsis. En la cultura hebrea era que te va a dar todas las explicaciones de manera que lo entenderás y dejarás de llorar. Cuando entiendes que algo ha ocurrido, ya no hace falta que llores, ¿no? También tendríamos que tener claro que Dios intervendrá para poner fin a las injusticias, al pecado en todas sus formas y restaurará la verdad completamente y para siempre. Hasta entonces, la respuesta más habitual de Dios es su gracia, y esta a veces nos sorprende y nos alegra, y otras veces nos indigna como lo indignó a Asaf. Por ello, me gustaría que nuestras expectativas fuesen como las de los 3 amigos de Daniel. Me gustaría que tuviéramos claro que la espiritualidad no funciona por el principio causa-efecto. Es verdad que el protestantismo está muy vinculado con el capitalismo. De hecho, el capitalismo es resultado de la perspectiva protestante, ¿no?, de los calvinistas de Europa, que se vieron bendecidos con capital y que ellos tendrían que ir a invertir y que, bueno, los países más ricos son ricos porque ellos aman a Dios. ¿Habéis oído este argumento, no? Los países protestantes son más ricos. No, es porque su ética, hacen las cosas no porque los ve el de arriba,
el jefe de turno, sino porque se dan cuenta que hay que hacer las cosas bien y punto. Pero más allá del capitalismo, nuestra fe está fundamentada sobre este Dios, que era el Dios de Jesús, y al mismo tiempo nuestra fe no espera como premio final la vida eterna. Sí, habéis oído bien. En nuestra fe el premio final es Jesús, y la vida eterna deriva de este Jesús. De ahí que hemos de enamorarnos de Jesús, de ahí que el avivamiento y reforma es volver a enamorarnos de Jesús. Gracias por vuestra paciencia y he terminado justo a 1:30, aunque tenía que terminar a 25. Pero me enrollé mucho porque me caéis bien.